Shalom, shalom, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Bueno, si nos visitas por primera vez, bienvenido seas, te puedes suscribir a este canal para que así estés al pendiente de los videos que se estarán subiendo. El día de hoy tenemos un nuevo testimonio, como pueden ver en el título de hoy, el pastor Santos, el pastor de jóvenes, compartirá su testimonio con nosotros. Un invitado muy especial, estoy muy contenta de que él haya aceptado esta invitación y sé que su testimonio será bendición para la vida de muchos jóvenes, adultos, niños, para cualquier persona que lo esté estando viendo. Así que bueno, antes de que él se presente, quiero leer con ustedes la oración por la Torá y leer en Isaías 6:8. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et Toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos dices tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, leemos en Isaías 6:8 que habla sobre la visión y el llamamiento del profeta Isaías. Y dice así: Entonces oí la voz de Yehová que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy, Hineni, envíame a mí. Amén. Bueno, yo sé que él va a empezar a contar su testimonio, se va a presentar para aquellos que aún no lo conozcan o que, bueno, lo vayan a conocer un poco más, pero el pastor Santos es un joven, si no me equivoco, de 24 años, que a una edad muy temprana escuchó la voz de Yahweh y se puso manos a la obra. Y bueno, hasta ahí cuento yo, ya dejo que él siga y se siga presentando. Shalom, pastor, bienvenido. Shalom, shalom, amada familia de Europa. Que el Eterno sea bendiciéndolos grandemente en este momento. Bien, para mí es un placer, un privilegio poder estar por acá compartiendo con ustedes acerca de, pues, de mi testimonio y de todo lo que el Padre traiga para el día de hoy. Como bien dijo Valeria, mi nombre es Santos Delgado, soy el pastor de jóvenes acá en EMC Miami. Tengo 24 años y bueno, el resto no sé, Valeria me deja saber cuándo empezamos con el testimonio. Sí, pastor. Bueno, esa fue la pequeña introducción para aquellos que aún no lo sabían o para aclarar aquí las cosas. Pero vamos a empezar desde el inicio. Me gustaría que nos contaras un poco de, bueno, dónde naciste, de dónde eres y empecemos cómo fue tu crianza también. ¿Fuiste criado en alguna religión o qué practicaban en casa? ¿Cómo fue? Bueno, para los que no se han dado cuenta todavía por mi acento, yo soy cubano, cubano desde el municipio de la provincia de Camagüey. No sé lo que han visto la isla de Cuba. A la isla de Cuba se le dice el caimán dormido, porque tiene como esa forma así del caimán, y hay una parte donde está la barriguita. De ahí soy yo, de la barriguita. Ese es Camagüey. Se dice que somos los que mejor hablamos el español en Cuba. Se dice, no lo digo yo, se dice por ahí. Y bueno, ahí estuve hasta mis 11 o 12 años, que fue cuando vine para acá, para Miami. Y mi crianza en Cuba, bueno, eh, mis padres se divorciaron cuando yo tendría por ahí tal vez 3 o 4 años, no me acuerdo exactamente, pero fue muy temprana edad. Y sí, mi papá siempre estuvo presente, pero la crianza fue más de parte de mi mamá. De hecho, cuando yo tenía 8 años fue cuando mi papá vino para acá, para Estados Unidos. Eso es otra historia. Y nada, estuvimos ahí viviendo todo ese tiempo. Sí, estando en Cuba, digamos, la crianza espiritual, la parte espiritual, siempre mi mamá insistió mucho porque venía de parte de mi mamá, insistió mucho en nuestra educación espiritual en el catolicismo, ¿ok? Porque esa era la religión o la fe que practicábamos en el momento y no sé por qué, no me pregunte, de pronto es porque
tengo esa forma de ser como de querer involucrarme en todo. Pero en el catolicismo siempre estuve involucrado en muchas cosas. Lo que era, si habían obras de teatro, me acuerdo de la Navidad yo estaba ahí. Incluso no sé cantar, no sé cantar, pero participaba en los coros, ¿no? En todo me metía. Creo que una vez incluso hasta de monaguillo hice y demás, pero bueno, ya cuando tuve 12 años, en el 2011, mayo 25 de 2011 fue cuando llegamos a Miami. Mi papá fue el que nos trajo, mi mamá, a mi hermano y a mí. Llegamos a Miami y bueno, al llegar a un país nuevo, pues ya se perdió esa parte de ir a la iglesia, de estar congregando, porque estábamos en un país nuevo, no conocíamos nada. Pasó el tiempo, mi mamá siempre se estuvo como buscando ir a las misas los domingos, encontrar una iglesia donde ir a las misas los domingos. Pasó el tiempo y un familiar, un familiar de nosotros, en un fin de semana que estuvo en la casa, mi mamá, mi padrastro, porque ya para ese tiempo ya mi mamá se había casado con mi padrastro, con quien es mi padrastro, y siendo un asado en la casa, no sé, en cada parte del mundo le dicen diferente. Hay quien le dicen asado, barbacoa, el barbecue, bueno, haciéndose en la casa. Claro, nosotros católicos, nada de Torá, nada de Biblia, nada de palabra. En el asado había su porquito, había su cerdo en el asado. Entonces, este familiar de nosotros, un primo de nosotros, no comía puerco. Y un cubano que no come puerco es raro. Ese es el plato principal en Cuba, el puerco. Entonces, pues le llamó la atención, ¿no? ¿Tú por qué no comes puerco? Y demás. Y ahí fue donde a mis padres se les presenta el mensaje de la Torah. Porque este familiar no comía puerco porque practicaba la fe hebrea, o practica la fe hebrea. Y ahí les empezó a explicar, no, es que yo voy a una congregación donde no se come cerdo, ni mariscos y demás. Y le dio una pequeña explicación, ¿no? Entonces, claro, como mi mamá estaba buscando dónde congregarse y esto pasó, ya nosotros estábamos viviendo en Miami por un año. Ya estamos viviendo en Miami un año ya. Al año año y algo, año y medio o algo así, de estar viviendo en Miami. Y pues les explica que no, por la fe que practica, por la congregación que él va, a la iglesia y demás. Y como mi mamá estaba en búsqueda de una iglesia, un lugar donde congregarse, pues digo, ok, bueno, vamos a ver esto, vamos a practicarlo, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y van a la congregación, empiezan a ir a la congregación y esta congregación a la que mi primo se refería, a la que mis padres empezaron a ir, no es otra congregación que el Mesías Shalom Internacional. Ahí fue donde empezaron a ir. Me acuerdo que estamos hablando hace casi 10 años que pasó esto. EMC estaba en sus comienzos, en sus inicios. Incluso la congregación de Miami, me imagino que el pastor Diego en su testimonio lo contó. La congregación de Miami le decían la cajita de fósforo. Era algo chiquitico, pequeñito, en el Doral. No pasaba de más de 100 congregantes, ahí no había más de 100 congregantes, si acaso 80 congregantes. Y ahí fue donde empezamos. Ahí fue donde empezamos. Ahí bueno, empezaron a ir mis padres, ellos empezaron a ir. Todavía mi hermano y yo no estábamos yendo porque ellos fueron a ver de qué se trataba aquello. Y conectaron con la congregación, conectaron, empezaron a ir, empezaron a asistir. Y después es donde mi mamá principalmente es la que nos empieza a llevar a mi hermano y a mí. Y ok, chévere. Eh, yo siempre he sido una persona de mente abierta. Siempre he sido una persona de mente abierta. No le digo que no a las cosas. Siempre me ha gustado probar. Ahora, cuando nosotros llegamos a Miami,
Mi papá estaba involucrado en un modelo de negocio que se conoce como el network marketing. No sé si algunos lo conocerán, network marketing. Y yo, claro, me involucré ahí también. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Por un lado estaba involucrado en lo del network marketing con mi papá y demás, y por otro lado estaba empezando a conocer la congregación de MC Shalom Miami. Entonces empezó a ir con mi mamá, empezamos a congregarnos, y me gustaba, sí, me parecía bien, pero lo que me chocaba a mí era que era viernes en la noche y sábado en la noche. Yo sé que a veces, sobre todo los jóvenes, lo ven a uno aquí ya atrás de una pantalla, enseñando, o en un púlpito predicando, y lo ven a uno y dicen, no, este nació aquí, este salió del vientre de la madre y lo pararon ahí en el púlpito a predicar. Pero no, fui joven como cualquiera de ustedes. Yo salí, yo tenía amigos, yo salí con mis amigos, hice cosas que no tenía que hacer con mis amigos. Nada extremista, pero sí, por ejemplo, a escondidas yo fumaba con mis amigos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que sí estuve involucrado en esa parte del mundo. No es que yo nací con una Biblia debajo del brazo y desde que nací estoy haciendo esto, estoy practicando esto y estoy estudiando la palabra, ¿no? Sino que tuve ese proceso. Y precisamente lo que no me gustaba de la raíz hebrea o de la congregación, porque mi mente era esta iglesia, mi mente no era que no, la raíz hebrea, no. No me gusta esta iglesia porque es los viernes de la noche y los sábados de la noche. ¿Por qué? Porque ese precisamente era el único horario que yo tenía para salir con los amigos. Salir al cine, salir a cualquier lugar, a donde fuera que fuéramos. Salíamos los viernes de la noche y los sábados de la noche. Incluso me acuerdo que en algunas ocasiones sí, yo guardaba el Shabbat con mi mamá y tal vez terminaba de guardar el Shabbat y salía y me iba. Y otras veces ni siquiera lo guardaba. Ellos estaban en la sala, en el comedor de la casa, haciendo el recibimiento del Shabbat. Yo salía de mi cuarto, seguía caminando, que chao, y me iba con mis amigos por ahí. Entonces, en primera instancia me chocaba eso. Pero cuando yo sí iba a la congregación, y esto es algo que sí siempre, este testimonio de mí y que me ha servido como consejo para los jóvenes, siempre se lo he dado y siempre se lo he dicho. Cuando iba a la congregación, el momento que iba, así fuera que iba una vez al mes, no importa, pero cuando iba, yo iba a escuchar lo que se decía ahí. Yo no iba con una actitud rebelde, porque para eso no iba, ¿ok? Si no quería ir, no iba. Llegó un momento donde mi mamá me insistía y que fuera, y que fuera, y que fuera, y yo le dije a mi mamá, un tico, espérate, es obligado que yo vaya. Sí, es obligado que vaya, porque no sé qué, yo te tengo que llevar, y mira, a no me voy a ir, si me vas a obligar, yo no voy a ir. Ah, ok, ya, no te obligo, haz lo que te dé la gana. Ok, ahora sí voy a ir entonces, si no me obligo. Porque le decía, tú no puedes eh, meter a Dios por los ojos, quitándome a mí el derecho que él mismo me da, que es el decidir si quiero o no quiero. Pero cuando sí iba, y era porque yo había tomado la decisión de ir, yo iba a escuchar. Yo no iba a sentarme, bueno, y esto cuando se acaba, y yo me quiero ir. Y no, porque para eso no voy. Y eso sirvió, y después entendí, porque el llegar con esa actitud y el llegar a escuchar, sirvió para que poco a poco yo me fuera conectando más con el Eterno y conectando más con el mensaje. Y lo entendí más adelante porque, claro, al conocer la escritura, conocí el pasaje de Romanos donde dice que la fe entra por el oír y el oír de la palabra de Mashiach. Entonces, es un punto muy importante que yo siempre se los aconsejo a los jóvenes. Hombre, si estás aquí, si ya llegaste aquí, estás sentado aquí en una silla, escucha. ¿Qué te cuesta escuchar? ¿Qué te cuesta prestar atención este momentico? Es menos de una hora, es menos de una hora de tu vida. Donde tú prestes atención porque
vez, tal vez se pueda decir algo que cambie tu vida. No lo sabes. Y por tú estar con una actitud cerrada, con una actitud rebelde, aunque sea rebelde pasiva, pero estás siendo un rebelde, te estás perdiendo de una bendición. Entonces, así fue como empecé yo. Algunas veces iba, otras veces no iba, en ese intermitente, hasta que en el año 2014, bueno, de hecho fue el mismo año donde empecé a ir. Tuve ese añito como que yendo, no yendo, pasaron unos meses y se acercó llegó la festividad de Yom Kippur en ese 2014. Y lo interesante para mí fue que ese Yom Kippur de ese año 2014 marcaba un año Shemitah, porque cayó en un 5.775. El pastor Diego antes, a los que hacían el Tevilá por primera vez le daba un certificado. Y el mío está, pues yo tengo guardado por ahí. Certificado mío con la foto de ese primer Tevilá y dice la fecha. Abajo de la fecha dice que es una fecha para mí, una fecha brutal. La fecha dice Yom Kippur del 5.775. Es decir, un Yom Kippur de un año Shemitah. Mi primer Tevilá fue un Yom Kippur de un año Shemitah. Yo cuando caí en cuenta, yo dije, ¿el padre de qué me estaría liberando a mí? En mi nuevo nacimiento, junto con el de mi hermano, porque ese día yo hice el nuevo nacimiento junto con mi hermano. ¿Y de quién nos estaría liberando a nosotros dos? Que tuvo que ser en un Yom Kippur, ¿verdad? Y en un Shemitah. Pero bueno, ya, ahí fue donde nací de nuevo, donde tomé la decisión. Me acuerdo que estábamos en la playa, donde normalmente hasta el día de hoy seguimos haciendo los tevilotes en ese lugar, el famoso Collins y la 72 de Miami Beach. Seguimos haciendo ahí los tevilotes y ahí fue donde nací de nuevo. Se termina Yom Kippur y empezamos en Sukkot, en la festividad de Sukkot. Y ya se convirtió hasta hoy sigue siendo mi fiesta favorita. De todas las fiestas que hacemos en el año, Sukkot para mí es la máxima. Esa es mi fiesta favorita. Desde esa primer Sukkot que celebré. Y me acuerdo que en el Shabbat de Sukkot, el sábado de Sukkot, el pastor Diego, da una enseñanza acerca del libro de Eclesiastés. Y esa enseñanza a mí me encantó. Me impactó esa enseñanza. Y vuelvo a retomarlo ahorita. Yo iba por este lado creciendo en lo espiritual, pero yo seguía involucrado en ese negocio, iba a ser millonario, que iba a conquistar el mundo, que iba a tener mansiones, yates, aviones. O sea, las dos cosas iban creciendo simultáneamente. En mi mente, no es que estaba viviendo, pero en mi mente estaban esas dos cosas, güey. Yo voy a ser millonario, pero estoy aprendiendo esto, estoy conociendo algo nuevo, estoy aprendiendo algo que me está alimentando mi lado espiritual. En este Sukkot, el pastor da la enseñanza del libro de Eclesiastés, porque Eclesiastés se suele estudiar en el libro, en la festividad de Sukkot. Y me impacta la enseñanza de Eclesiastés. Desde ese año, Sukkot es mi fiesta favorita y Eclesiastés es mi libro favorito. Nunca ha cambiado. Se termina el servicio el sábado y me voy para mi casa. Ya llegamos a la casa después del servicio y me estoy cambiando yo de ropa, dándome la ropa de la congregación y poniéndome unos shorts y un pullover para irme a dormir. Cuando me pongo un short, meto la mano en el bolsillo, saco y había $1. $1 es una tontería, pero sabemos ese sentimiento de encontrar dinero. Encontré dinero. ¿Qué me compraré? Me encuentro, y cuando yo me encuentro, lo tengo así en la mano, yo pienso que eso fue dirigido por el Ruach HaKodesh,
porque automáticamente dije, Padre, yo no quiero nada material, yo no quiero que tú me des nada material, yo no quiero ninguna riqueza, yo quiero que tú me des la sabiduría de tu palabra. Ahí en ese momento. Y sin yo darme cuenta, cambié el rumbo de mi historia ahí, en ese preciso momento. Porque después que me di cuenta que yo hice ahí, yo rechacé lo que de alguna u otra forma por parte del lado de mi papá involucrado en ese negocio, que te iba a ser millonario, que iba a conquistar el mundo, que iba a tener mansiones, yates, aviones. Yo rechacé eso, lo pude haber alcanzado. Me gusta saber, puede que sí, puede que no. Yo qué voy a saber, nunca lo intenté. No sé si pudo haber pasado o no. Yo lo rechacé y me enfoqué en la palabra. Y esa misma noche, fue donde yo en serio estudié la palabra. Porque ¿qué pasa? No sé por qué, yo no sé por qué, mi mamá siempre que me castigaba a mí, yo me portaba mal, yo qué sé, fastidiaba a mi hermano, hacía algo. Por alguna razón me castigaban y el castigo era vete al cuarto sin nada. Y cuando estaba en el cuarto sin nada, lo que yo hacía era buscar una Biblia y ponérmela a leer. Si pasaba ¿por qué lo hacía? No sé. Yo lo sé. Yo no sé por qué lo hacía. Yo sé que eso es lo que yo hacía. Tal vez como no tenía nada, no tenía teléfono, no tenía juego, no tenía nada. Bueno, lo único que me queda es la Biblia, me voy a entretener con esto. Y así pasaba mi castigo. Entonces, yo estaba acostumbrado a leer la Biblia, pero esa noche verdaderamente la estudié. ¿Por qué? Como yo no voy a meterme en ese momento, yo no quiero nada material, yo quiero la sabiduría de tu palabra. Yo digo, bueno, tengo que ser congruente con lo que acabo de pedir. Así que en lugar de irme a dormir, voy a coger la Biblia, me voy a sentar en la sala y voy a empezar a leer para empezar a recibir eso que yo le acabo de pedir al Padre. Me siento en la sala y empiezo a leer un libro de Eclesiastés porque fue el libro que me impactó. Leo el libro de Eclesiastés, hago un estudio en el capítulo 3. El Padre me empezó a enseñar cosas, a mostrar cosas. Me acuerdo, incluso leyendo el libro de Eclesiastés, capítulo 3, cuando dice que hay un tiempo para todo, y llega la parte donde dice hay un tiempo para esparcir piedras y hay un tiempo para reunir piedras. Yo dije, wow, aquí está hablando de la casa de Israel, porque la casa de Israel fueron esas piedras que se esparcieron y son esas piedras que se van a reunir de nuevo. Y okay, me quedé con eso. Al otro día yo estaba desesperado. Yo sabía que iba a ver el pastor porque seguíamos en la celebración de Sukkot, pero yo estaba desesperado por verlo para comentar lo que me había pasado la noche anterior. Me acerco, cuando ya por fin me pude acercar a él y hablar con él. No, pastor, pasó esto y esto y esto. No, no dijo nada. Se quedó callado. Llamó a la pastora Mónica, llamó a mi mamá, y dijo, tenemos que orar por este muchacho. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Yo solamente venía, no tenemos que orar por este muchacho, y le dice a la pastora, ¿qué te conté yo a ti anoche? O sea, cuando yo estaba en ese momento, mientras yo estaba en eso, el pastor Diego le había contado algo a la pastora Mónica. Le digo, ¿qué te conté a ti anoche? No, que tú habías tenido un sueño donde santo, como que iba a ser líder y que iba a enseñar y demás y demás. O sea que mientras yo estaba haciendo eso, él le contaba ese sueño a la pastora. Y yo digo, ok, bueno, ya oraron por mí. Y ahí, digamos, empecé yo a conectarme. A partir de ese momento, empecé yo a conectarme más con la escritura. Y pasó algo interesante que no sé si tal vez vendrá a colación con esto. La cuestión es que acabado yo de hacer la inmersión por primera vez, el nuevo nacimiento y demás, y involucrarme en la escritura, tengo yo un sueño. Y en el sueño estoy yo en mi casa en Cuba. O sea, como que en el sueño yo había ido a visitar a mi familia en Cuba, de acá de Miami, de Miami a visitar a mi familia en Cuba. Cuando estoy allá, yo entro a la casa y toda mi familia allá tienen esta risa como de película de terror, cuando todos están hipnotizados, me miraban así. Y yo, ok, esto está raro, como que todos felices pero hipnotizados. Y yo, bueno, fue acabado yo de empezar en este camino. Voy con mis maletas al cuarto y cuando llego al cuarto,
donde yo iba a dormir, hay un viejito desnudo, encorvado en una esquina del cuarto. Y yo como que me hago el bobo. Yo dije, ok, ok. Ya identifiqué lo que tiene acá hipnotizado a mi familia. Este bichito tiene acá hipnotizado a mi familia. Mi familia piensa que esto es algo que los beneficia, pero en realidad es algo que les quiere hacer daño. Entonces yo lo miro, yo me hago el bobo, como que no vi nada. Yo sé que él me mira a mí y que él también se hace el bobo. Y sigo en lo mío, desempacando las maletas y demás y demás. Y hay una voz que me dice, cuando yo te diga, escóndete debajo de la cama. Y yo tranquilo, ok, está bien, en el sueño. Eh, ya, y efectivamente, hace un ratico y la voz me dice, ahora, y voy y me escondo bajo la cama. Y cuando me escondo bajo la cama, aquello sí ya parecía una película de terror de verdad. Yo solamente escuchaba corriendo el bicho aquel por toda la casa buscándome. Como diciendo, ¿este dónde se metió? Y de repente me aparece la cara del demonio aquel ahí frente de mí. Yo me acuerdo que en el sueño tenía un cuchillo, como un cuchillo de mesa en la mano. Y la voz me había dicho, cuando yo te diga, le vas a encajar ese cuchillo aquí entre las cejas y lo vamos a eliminar. Yo, ¿qué está? Yo me acuerdo que en el sueño no tenía susto, ni tenía miedo, ni tenía nada. Estaba tranquilo, esperando que cada cosa pasara. Y aquel bicho por toda la casa. No sé lo que han visto películas de terror que se escuchan los pasitos de eso, así. Y de repente, ¡fum!, la cara aparece. Y la voz, ahora. Y le enterré aquí el cuchillo y lo mato. Y ese sueño lo tuve y, ya te digo, han pasado, ¿qué? 10 años, casi. Del 2014, vamos en el 2023, casi 10 años, y tengo el sueño en mi mente detalle por detalle. ¿Qué entendí yo ahí con ese sueño? O sea, ese sueño en el momento no, porque un niño que yo quiero entender lo que ese sueño significaba, lo voy a entender después con el tiempo. Que ese sueño confirmó el paso que yo di en aquel momento. Cuando yo decidí hacer esto, cuando yo decidí tomarme este camino en serio, algo se rompió en mi familia. Algo que tal vez venía de generación en generación, el Eterno lo quebrantó ahí. O sea, mi generación quebrantó, eliminó lo que tal vez venía caminando de generación en generación. El Padre lo eliminó ahí. Y siempre ha sido algo que me ha impactado. Empecé a involucrarme en las cosas de la congregación. Se acabó ese ciclo de fiestas y me recuerdo que para Pesaj, en la festividad de Pesaj, mi hermano y yo juntos, sin yo decirle nada a mi hermano ni él decirme nada a mí, al final de la fiesta nos paramos todos juntos y le dijimos al pastor, quiero usar tzitzit. Ok, úsenlo, pero no lo van a usar en la escuela hasta que ustedes se acostumbren. Oh, dama, yo lo voy a usar en la escuela, ya no me interesa. Empezamos a usarlo en la escuela, en todas partes, usándolo. O sea, sí, claro, eso en la escuela fue un relajo. Todo el mundo tenía algo que opinar, pero eso me ayudó a construir mi identidad y mi carácter en aquel momento. Aprender a lidiar con esas cosas de la escuela. Por eso, de nuevo, los jóvenes, los jóvenes, yo entiendo cada etapa por la cual tú puedes estar pasando. Yo entiendo eh, tus dudas con este camino. Yo entiendo lo que te puede tal vez confrontar o incomodar este camino. Yo entiendo eh, el miedo o la inseguridad que tú puedes tener por tener que enfrentarte, ya sea en la escuela, con los amigos o en donde sea, por tener que enfrentarte allá afuera, por querer seguir este camino. Todas esas cosas yo las entiendo porque yo las he vivido. Yo pasé por ahí. Y muchos de todos los jóvenes que estamos acá han pasado por eso. Entonces, tenemos eso en común. Tenemos eso en común. Y así como yo lo pude superar y muchos otros jóvenes lo han podido superar, tú también lo puedes superar. Y lo tremendo es que cuando yo empecé, no hay jóvenes. O sea que yo técnicamente empecé solo. Pero ya el joven ya no está solo. Bueno, un joven de acá de Miami hablando con un joven de Europa. Yo creo que eso lo resume todo. Del crecimiento,
del grupo tan grande que hay que te respalda, de que no estamos solos. Entonces, pues Pastor, nada, mejor, sí. disculpa que te interrumpa. Bueno, aquí en Europa, tú sabes que acá había muchos judíos y muchos pues han salido pues por todo lo que pasó, ¿no? Con Hitler y todo eso. Ellos salieron de Europa, aunque obviamente todavía hay, pero por ejemplo, hablo de aquí, de Holanda, donde yo me encuentro, hay varios judíos, pero, o sea, yo, de los años que yo viviendo acá, 13 años, 14 años más o menos, si he visto judíos así ortodoxos que yo los reconozca o que por lo menos le da la kippah o los tzitzit, yo creo que unas 5 veces. Casi no Ujú. se ven. Y muchas veces son de esos turistas que simplemente pasan y se van, pero aquí están, por decir así, como camuflados. No, no se ve a la vista. Entonces, mucha gente aquí que tú los ves con, si tú ves a una persona con tzitzit, muchos holandeses o gente que ha nacido acá, polacos y otros lugares, no sabe muy bien qué es. Por ejemplo, en estos días me pasó con una muchacha que yo conozco y me dijo, ¿qué son esas cuerditas? Porque mi papá sí los usa, ¿no? ¿Qué son esas cuerditas? ¿Eso qué es? Pero en Estados Unidos sí es como más común, ¿no? Uno ya lo Sí, conoce porque hay mucho video. sí. Entonces, aquí va la pregunta, perdón. Cuando tú los usaste, ¿cómo fue la reacción del colegio? Tú dices que escuchaste muchas reacciones. ¿Qué pensaban ellos? ¿Pensaban que se volvió judío? ¿O cuál fue el pensamiento? ¿Qué es lo que hablaban? ¿Y cómo te sentiste tú al respecto? Ya que tú dices que tú puedes entender a los muchachos que están pasando por cosas. Claro. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Ahí identifiqué yo dos grupos o dos tipos de personas. Ujú. Por un lado, estaban los que realmente le llamaban la atención y sentían curiosidad y querían, pues, de alguna u otra forma entender lo que yo estaba haciendo, porque claro, estamos hablando, lo que conocen acá, no sé cómo funcionará en Europa, pero acá en Miami van a entender lo que estoy hablando, lo que es la etapa del high school. El high school, estamos hablando que es desde décimo hasta 12, desde el año 10 hasta 12. Décimo grado, 11, perdón, a ver, no es 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12. Esos 4 años. Y yo, el 9, pues yo no estaba practicando nada. Yo empecé ya para lo que se conoce como el junior year, junior y senior year, que es el 11 y el 12. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Para que entienda que hubieron 2 años donde a mí no me vieron en nada. De hecho, me vieron en el otro extremo y usaba tarete y de todo. Y yo, bueno, no es que era el bandolero, pero tampoco era el Sarik, ¿no? Tampoco era el niño justo ahí, el bueno, yo andaba en mis cosas, mis travesuras. Entonces, ellos vieron esa etapa. Espérate, el año pasado estaba en el mundo y ahora está en otro extremo totalmente, porque ni siquiera es cristiano, ya algo más comprometido aún. Entonces, claro, eso fue lo que diría de alguna otra forma, generó esa cantidad de reacciones. Generó esa cantidad de reacciones. Entonces, como te digo, venía que sí quería aprender, que sí la más atención, bueno, ¿y este ahora qué está haciendo? ¿Este por qué se pone eso ahora? Más encima de eso, que en mi caso no fueron solo los sit-sits, no fue solo el hecho de usar sit-sit. De hecho, creo que fue ayer, me salió una foto, ayer o antier, me salió una foto esa de recuerdo en Facebook, donde salgo con los peyotes. O sea, que en mi caso no solamente fueron el usar sit-sit, fueron también, yo me dejé los peyotes. Yo iba con kipá, pero o sea, imagina así mismo calvo, pero con eh, dos mechones de pelo acá colgando. Y bueno, y eso, como te digo, generó esas dos clases de reacciones. Venía el que quería aprender y venía el que venía a burlarse de mí. Entonces, al que quería aprender, yo le explicaba, no, que es eso que te he puesto ahora, no, se llama sit-sits, la Torah lo ordena para recordarse la explicación. No, pero es que eso lo usan los judíos, tú no eres judío. Yo me acuerdo que al principio, para salir del paso y no dar la explicación larga, decía, no, yo soy judío. Y ya con eso yo resolvía la inquietud. Después, al que venía a burlarse,
Me acuerdo una vez, yo tenía ya los peyotes. La única diferencia es que no tenía barba. Peyot, pero sin barba. No me salía todavía en aquel entonces. Llega uno y se me acerca. Claro, ya lo tenía identificado ya. Ah, este es el que viene a burlarse. Está bien. Déjalo que él venga a cumplir su propósito. Llega y se me acerca y dice, no, Santo, ven acá. La locura tuya ahora, tú con los pelitos esos al lado, ridículo. ¿Tú por qué te hiciste eso, chico? Yo le dije, no, compadre, déjame explicarte. O sea que en la religión que yo sigo ahora es un mandamiento, hay que tener barba. Y como a mí no me sale barba, yo me dejo estos pelos aquí al lado, para cuando me crezcan yo me los amarro aquí y ya parece que tengo barba. Tipo, me miró con una cara de loco. Él dijo, no. Entonces, el punto es que tiene que estar claro en su identidad. Este sábado yo le decía a un joven que en la escuela le están haciendo bullying. Yo le decía, déjame hacer una pregunta. ¿Quién hace el bullying? Y me dice, no mucho en mi escuela que me hacen. Ellos no te hacen el bullying te lo haces tú. Porque cuando llega alguien a decirte que si eres feo, que si eres estúpido, que si eres ridículo, a decirte lo que le dé la gana a él o a ella de decirte, el bullying a él te lo haces tú cuando tú permites que esas palabras entren y te afecten. Pero cuando tienes una identidad clara de quién tú eres y de quién es la persona que te está hablando y quién es la persona que viene a dañarte, hombre, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Yo caminaba por los pasillos de la escuela y la gente literalmente se me reía en la cara. Va cayendo la gente. Y yo me reía, yo me reía porque decía, esta gente gran que yo estoy loco. Sabrá Dios lo que pensé. Yo me reía imaginándome lo que ellos pensaban de mí. Porque ¿qué pasa? Hay personas que su solución para el bullying o para cuando vienen a ofenderlos es ofender a la otra persona. Esa no es la solución para el bullying. De hecho, yo lo que hacía incluso era que cuando ya yo sabía que alguien venía a ofenderme, yo me ofendía a mí mismo. Y se acababa el chiste, ya no tenía más nada que decir. Ya, ahí murió, ya, se acabó. Ya no tengo nada que hacer. Hasta que eventualmente, pues, me dejaron en paz. Y sin embargo, me pasó algo curioso. Cuando yo tomé esto en serio, claro, me quedé solo en la escuela. Me quedé solo. Porque pues ya no salía con los amigos y el no salir, aunque uno piense que no, el dejar de compartir y de salir va creando ese espacio, va creando esa división. Hasta el punto que, bueno, ya me quedé yo solo. No compartía con nadie en la escuela. Incluso llegó una vez, uno del grupo de amigos llegó una vez y me dijo, no, Santo, que te extrañamos en el grupo, que tú no sales con nosotros y demás. Yo le dije, sí, yo también lo extraño a ustedes, claro, ustedes son mis amigos, hemos compartido varios años juntos. Y le dije, pero aquí solamente hay una solución y la solución no va a ser yo yendo para allá. Punto. Y fue la última vez que hablé con esa persona. Hasta el sol de hoy no hablaba más con él. Y me quedé solo en la escuela. Lo único que tenía en la escuela eran los libros. Ahí sí, una época donde sí me refugié en el estudio de la Torah, digámoslo de esa manera. Y pasó algo, que cuando me quedé sin amigos, por decirlo de alguna manera, fue cuando más me buscaban para pedirme consejo. O sea, ellos tienen su grupo de amigos, pero había un problema, no, tengo este problema, ¿yo qué hago? ¿Cómo tú crees que...? Y yo, bueno, o sea, yo el padre me estaba preparando para el pastoreo, ya me estoy pastoreando a ellos ya, dándole consejo. Y pasó eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú, tú tienes la oportunidad de tener la luz apagada o prendida. Y la gente percibe eso. ¿Cómo se prende luz? ¿Cómo se prende una luz? ¿Qué hace falta para que una luz se prenda? Conectar a la corriente. Punto. Mientras que esté desconectada, va a estar apagada. Y la gente te va a ver, te está apagado. Te ignoran. Porque eres un bombillo más apagado de todos los bombillos que están apagados. Pero cuando tú te conectas a la electricidad y la electricidad, el eterno
Yeshua, Él es la vida. Cuando tú te conectas a esa luz, tu bombillo se prende y eso capta la atención de la gente. No me había fijado en fulanito, fíjate en fulanita. Y no es porque te maquillaste mal, ni porque te pusiste, no sé, una ropa diferente, un perfume diferente. No, es algo espiritual y la gente capta eso. Y te vuelves atractivo espiritualmente. Te vuelves atractivo, atraes la atención de la gente. Y así fue mi proceso en la escuela. Luego voy a ser honesto, a mí la escuela siempre me importó nada. Yo en la escuela, tú me dices a mí, no, ¿cómo tú del 1 al 10, cómo tú te ves como estudiante? No, yo cero, era cero. Y no es que era bruto, no por bruto. Incluso me acuerdo que en la clase de álgebra, siempre cuando había examen, venían a mí. O sea, ¿no tú entendiste lo que se explicó en la clase? No, sí, yo les explicaba. Esto se hace así, 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 le explicaba. Y llegaba el examen, ellos lo pasaban y yo no lo pasaba. Pero no sé, y no me interesaba, honestamente la escuela no me interesó. Me gradué fue por los pocos vuelos que me quedan, me gradué. Bueno, incluso en la graduación, mi mamá se acerca y me dice, mi mamá se acerca a mí y me dice, ¿no me vas a felicitar? Y yo, ¿por qué? Dice, porque hoy me gradué. Y yo, mira, esa es la que se graduó, fuiste tú, no fui yo. Ella fue la que se graduó. Y nada, Juana, ¿por qué no me interesaba a mí la escuela? Porque cuando esto captó mi atención, ya no hubo nada más, no hubo más nada en mi mente. Ya, para mí no hubo nada más. Para mí no hubo título universitario. No, nada, nada. Yo me dediqué a esto y no sabía que iba a ser pastor o no sabía que iba a enseñar. De hecho, se creó el grupo de jóvenes y yo no fui el que lo creé, ni empecé siendo líder del grupo de jóvenes. Yo estaba ahí con los demás jóvenes. Lo creó una mamá de uno de los jóvenes en la congregación. Hablaba con el pastor y yo, mira, pastor, estoy interesada en que se haga un grupo de jóvenes y demás. Y el pastor, ok, háblalo. Y ella fue la que empezó con el grupo de jóvenes. De ahí pasó a otra persona más, que le empezó a dar clases a los jóvenes. De ahí pasó al pastor, el pastor era el que daba las clases a los jóvenes. Y yo he conectado. Y un día de buena la primera, hazte cuenta como que la clase eran los domingos y un jueves me llama el pastor. Santo, ¿cómo estás? No, bien por acá. No, para que prepares una clase para el domingo. Y yo, ¿qué? Yo, una clase para el domingo, para los jóvenes. Yo, de nuevo, no soy una persona de decir no. Tú me dices a mí, no, hace falta hacer un cohete para llegar a la luna. No tengo ni idea de hacer cohete, pero yo no te voy a decir que no. Dale, vamos a hacer el cohete. Y yo le dije, pastor, ¿qué? Dale. ¿Tú quieres ir a mi clase? Empezó la clase. Y ahí empezó. Eso estamos hablando del año 2016. Ahí fue donde empezó. Y empezó el grupo de jóvenes y se empezaron a dar clases de jóvenes. Había incluso un grupito que se conectaba online, me acuerdo que eran los miércoles, que nos conectábamos, primero teníamos un tiempo de oración, 5:30 de la tarde, y a las 6 empezamos con una clase. A cada rato me salen amigos, porque ya empecé a transmitir por Facebook las enseñanzas, y a cada rato me salen ahí, o sea que Facebook vive de los recuerdos, a cada rato te recuerda el pasado. Y entonces a cada rato me salen los videos de ellos, a veces veo los videos y yo digo, veo cómo dije eso, veo cómo hacía eso. O sea, noto el crecimiento que gracias al Eterno he podido tener, ¿no? Que como grupo, incluso como Keilah, como congregación, como grupo de jóvenes, o sea, eso es lo bonito, ver el crecimiento. Pero para que tú veas el crecimiento, tienes que empezar. A mí, mi mamá me ha dado muchos buenos consejos a lo largo de mi vida. Pero el mejor que me ha dado, sin lugar a dudas, el mejor que me ha dado fue cuando me dijo, porque claro, hubieron en las etapas de la vida hay sus altas y sus bajas. Y un momento donde yo no estaba haciendo nada, nada, ni estudiaba, nada, nada, totalmente desconectado. Y mi mamá me dijo, los años en tu vida van a pasar. Un año va a pasar, 2 años, 3 años van a pasar. La única diferencia es
que pueden pasar contigo haciendo algo o contigo haciendo nada. Es tu decisión. ¿Cómo quieres que pase el tiempo? Y eso me despertó y dije, no, que esto es una tontería. Y esa es una verdad absoluta. El tiempo va a pasar, ¿qué tú quieres que vas a hacer? Y de ahí, pues, todo lo que ya se sabe. De ahí empecé con el grupo de los jóvenes, enseñar. Después, más adelante, el pastor de nuevo se me acerca con otro reto y me dice, no, ahora tienes que preparar una prédica para la congregación. Yo, una prédica para la congregación. Bueno, pastor, ok, está bien, yo lo hago, no hay problema. ¿Cuándo fue Bueno, eso? ¿En qué año? ¿En el 2016 también? ¿O más adelante? no, eso fue en el 2017, 17. porque ya ahí ya yo me había graduado de high school. Bueno, ya mi mamá, como dije, ya mi mamá se había graduado de high school y eso fue en el 2017. De hecho incluso, vaya, para ser exacto, la prédica fue, es decir, la graduación mía fue durante la semana y la prédica fue ese Shabbat. O sea, hay una conexión rara también ahí. Como que me gradué de la escuela y prediqué el sábado, ese mismo sábado. Bueno, incluso creo que la prédica la hice con la misma ropa que fui a la graduación, el mismo traje. Y yo preparé la prédica, subí, prediqué, y cuando me bajé del escenario, yo no tenía ni idea de lo que yo había hecho. Fue como que la mente se me quedó en blanco. Esa primera experiencia, yo prediqué con la mente en blanco. Yo no sé qué fue lo que hice. Fíjate que me bajé y después tuve que ir a ver el video de la prédica, a ver qué es lo que yo había hecho hoy. Después me di cuenta de las barrabasadas que había dicho, claro, los errores de principiante. Y de nuevo, bueno, fue otro proceso más, y ahí, ese fue como la tercera etapa, diría que la primera etapa fue cuando empecé a estudiar, la segunda fue cuando empecé a enseñar a los jóvenes, la tercera también estaba enseñando a los adultos, ya ahí sí ya daba varias clases, había práctica, el pastor durante la semana me llamaba para que de pronto lo sustituyera en una clase, y me acuerdo, siempre me mantuvo súper nervioso eso, hasta que bueno, uno se va acostumbrando, ¿no? Y el año, ya después, digamos, la siguiente etapa fue en el año 2022. Donde el pastor me dijo, bueno, prepárate, que vamos para el Congreso de HAT. Y yo, ay, venga. Y ya ahí sí, bueno, empezamos ya con el tema del Congreso de HAT. Y nada, acá seguimos viendo a ver qué trae el padre. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Pero de verdad ha sido una experiencia bien chévere, una experiencia bien bonita. Y claro, no todo el mundo va a vivir lo mismo, pero lo que tú vas a vivir es lo mejor que vas a vivir. Para mí lo mejor fue esto. Para otros va a ser otra cosa, porque con el Padre, con cada uno tiene un plan y con cada uno tiene el diseño. Vive tu plan con el Eterno. Es lo único que te puedo decir. Vive tu diseño con el Eterno. Te vas a equivocar en el camino. Yo me equivoqué de formas pesadas. Una equivocación mía me costó un hijo. Para los que no lo saben, mi esposa Eleazar, que es mi primer hijo ahora, Eleazar, no es el primer embarazo de mi esposa. Y estuvo embarazada antes de eso. Y ese hijo, lamentablemente, se perdió, como al tercer mes de embarazo. Y fue una experiencia eh, amarga, digámoslo, difícil, tanto para ella como para mí. Y después que pasa eso, estamos estudiando, estamos en un Shabbat en casa del pastor y estamos estudiando la parashá. Estamos estudiando la parashá de la muerte de los hijos de Aarón. Y ahí mismo en el estudio, hubo un comentario rabínico. Y el comentario decía, Dios espera que uno tenga hijos para rectificar sus pecados.
Y cada cual, hombre, se podrá tomar ese comentario como entienda. Al final del día es un comentario. Puedes estar de acuerdo o puedes estar de desacuerdo. Lo único que yo te digo fue, yo viví una cosa y me lo confirmó en ese comentario. Punto. Yo, antes de estar con madre y llegar a casarme con ella y demás, ya tenía otra relación antes, con otra joven de la congregación. Ya ella se fue de la congregación, incluso ella y toda su familia. Fue una relación como de un año. Y en esa relación, eh, pues hicimos lo que nos tenía que hacer, al punto donde yo, a mí me gusta leer sin pelos en la lengua, al punto de que llegamos a tener relaciones, tuvimos relaciones sexuales. Y eso, para mí, eso fue, es decir, las consecuencias que vinieron después de eso, nefastas, nefastas. Pero ¿por qué digo esto? Porque no, cada cual tiene su proceso. Lo decía ahorita, el Eterno tiene un diseño con cada cual y el diseño que él tiene para ti va a ser lo mejor que tú vas a vivir. Incluso si en el camino te equivocas, el problema no es, el problema no es equivocarte, el problema es qué vas a hacer ahora que te equivocaste. Ya porque te equivocaste, ok, ya yo no sirvo para esto, esto no es para mí, tiro la toalla y me perdí de la bendición. O ahora que me equivoqué, bueno, Padre, me equivoqué, restáurame porque yo quiero ver tu propósito. Me restauró el Padre, hombre, tengo mi esposa, tengo mi hijo y tengo otro en camino. Pude haberme perdido todo eso cuando me equivoqué, viví consecuencias feas porque me llevaron casi a una depresión, viví consecuencias feas ahí al momento. Y yo puedo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto no es para mí, me cansé y me retiro. Y no estuviera viviendo la gran bendición que estoy viviendo el día de hoy. Entonces, esa es, digamos, ¿cómo es que se llama? Se me escapa la palabra. Cuando uno lee una fábula, al final de la fábula queda Moraleja. la moraleja. Esa es la moraleja. Ve el diseño del Padre que tiene para ti, porque ese diseño es perfecto. Y si te equivocaste, si caíste al polvo, nada, levántate, sacúdete el polvo y como lo dijo Mashiach a la supuesta mujer adúltera, vete y no peques más. Simple como eso. Wow, sin palabras, como dice. Pastor, es que de verdad que lo que usted al principio dijo, que mucha gente tal vez se compara con uno o decir, no, mira, yo quisiera ser así el pastor, qué vida tan buena, está bien espiritual, a mí me falta, yo tengo lucha, eso me cuesta. Pero vea, eso está bien para aquellas personas, aquellos jóvenes que vayan a ese testimonio, personas adultas, que ninguna vida es perfecta, o sea, todos cometemos errores. No podemos decir, no, yo nunca he hecho nada, yo me porto muy bien, yo nunca he fallado. Humanamente cometemos los errores. Entonces aquí está claro como tú lo has estado diciendo, o sea, yo también pasé por un proceso, o sea, tú has pasado por un proceso y mira dónde estás ahora. Que al principio, como tú dijiste, estabas con los pensamientos del mundo, que yo quiero que este negocio crezca, quiero ser millonario, tengo estas amistades, hago estas cosas, pero soy de mente abierta, dije, bueno, iba a la iglesia y te empezó a gustar, te llamó la Uh atención, -huh. pero estaban a un mismo punto. Hasta, acuerdo muy bien, el pastor Diego Higuita en un Shabbat, que yo estaba allá presente también, tú también estabas allá, creo, había dicho que, ¿qué perro vas a alimentar más? ¿O cuál alimentas tú más? Es que ya está en uno decide, yo quiero Uh alimentar -huh. ese perro espiritual o yo decido alimentar el mundo. El que más alimenta es el que va a ganar. Entonces, si tú alimentas esa vida espiritual en oración, en una conexión con Dios, en leer la palabra, en estudiar, en tratar de mejorar cada día más, pues entonces ese perro del mundo va a morir. Ya, se murió, no dejas de alimentarlo. Pero si vas a alimentarlo acá y alimentar allá también el otro, pues siempre va a estar en una lucha. Entonces, eso es lo que hay que parar. No, yo decido alimentar a este. Yo decido encontrar mi identidad
con Mashiach, en la Torá. Amén. Y así, por eso yo te hice la pregunta de que cómo fue para ti entonces cuando de repente pues ya tenía los ITSIT en la escuela, no estaban acostumbrados a verte así, que tú dices, bueno, pues ya, los que quieran reír, se ríen de mí, los que quieran tener interés, yo les digo, yo les hablo, pues ya tú ya estabas formando o tú ya tenías una buena base de esa identidad. Aunque en el transcurso ya de que tú estás decidido por ese camino, te caías fallas, pero tú ya estabas con esas bases fuertes. Y mira, tenemos aquí ahorita que eres pastor de jóvenes, pero muchos saben también que tú, como tú lo dijiste, tú también pastoreas, tú también estás dando palabra a la gente mayor, ancianos, adultos, a padres, a todos. Y también el mismo Shabbat compartes también la Aliyah, una de las Aliyah, la de Yod. Entonces, has crecido mucho y Dios te ha bendecido con una familia, con una esposa. ¿A qué edad es que te casaste, pastor? ¿A los 20, qué? ¿21? 22. A ver, yo, sí, a los 21. A ver, Al- a los 20, a los 22. A los 20, si yo tengo ahora 24, tenemos 2 años de matrimonio, a los 22, no, yo con los números y la fecha, Bueno, a veces yo ni sé ni qué edad tengo yo. tal vez que 24 tienes, ¿no? Recién Sí, cumplidos el 31 de enero. el 31 de enero, el 31 de Ay, enero. yo sí soy buena para las fechas, yo sí, yo sí me acuerdo. Sí, mira, entonces, jovencito, Dios te permitió ya formar tu hogar. O sea, qué Sí, bendición y ya procrear, ya que con un hijo hermoso, qué bonito que Eleazar está creciendo en la Torá, al igual que Ezequiel tan hermoso. O sea, yo veo a Eleazar y me acuerdo de Ezequiel, digo, Eleazar va a ser como, o sea, va a crecer igual como Ezequiel, tan ujú. chiquitico, cuando ya empiece a hablar, que haga la oración por la Torá, que toque el shofar. Ay, no, qué hermosura, eso es una No, bendición. Ah, eso esa es una de las cosas que más orgulloso estoy de mi vida, o sea, de todo el solo hecho de poder, de alguna u otra forma, cuando mi hijo ya tenga más uso de razón, que ahora es un bebé, claro, y un bebé lo está absorbiendo todo, es una esponja, pero cuando ella tenga conciencia a esa información de que él desde que bebé ha recibido y yo poder influenciarlo y él pueda ver, digamos, lo que es vivir en Torah, porque muchos de nosotros y muchos de los jóvenes conocen lo que es vivir sin Torah, porque lamentablemente no llegamos, o sea, no nacimos en esta información. Entonces conocemos lo que es vivir sin Torah, conocemos lo que es tener una familia sin Torah. Y entonces ahora estamos aprendiendo a lo que es vivir en Torah y tener una familia en Torah. Y ahí es donde viene el choque y ahí es donde viene el proceso difícil. Pero ya de ahí en adelante, y de nuevo conecto con ese sueño del principio, mi generación fue la que cambió el rumbo de mi familia, mi generación diría yo, entre mi hermano y yo, porque fuimos los que rompimos eso. Eh, el hecho de entender, bueno, mi hijo va a recibir una educación totalmente diferente a la que recibí yo. Y si yo, con una educación fuera de Torah, pude alcanzar esto, ¿qué irá a alcanzar mi descendencia? Eso es lo que lo puedo decir yo y lo puede decir cualquiera de nosotros. sí, grandes cosas se vienen. Es que ya se ven. O sea, solamente las cosas podemos, nosotros, el pueblo de Israel, las cosas solamente tenemos que pensar, van a ir a mejor en Claro, nosotros. De bendición, seremos de bendición para otras personas, van a sentir intriga, van a querer saber, pero tú, ¿por qué actúas así? ¿Por qué hablas así? ¿Qué es lo que haces? Ah, mira, es que yo estoy estudiando la Torá, es que aquí dice Nabil y le enseña, o sea, es lo que nosotros queremos eh, que sea así, o sea, tú como padre, yo como que ya me estoy creciendo más. Yo creo que ya en esto cumplo 30, el tiempo pasa muy rápido. wow. El tiempo, o ya, yo puedo decir ya el próximo año cumplo 29 si ya lo permite. Digo, bueno, Valeria, ya no estás haciendo parte, digamos, de los jóvenes, sino que ya estás tirando más como para los adultos, que Ya, también ya como, bien.
Como lo escuché en colombiano, Tony Zuluaga, imagino que muchos lo, Sí, sí, no sé si tú lo conociste. sí. Eres una cuchacha, combinación entre, bueno, él dice que él es un cuchacho, él es un Muchacho, cuchacho, eso, un es la muchacho. combinación entre cucho y muchacho. Muchachos, sí, ahí intermedio, pues ahí yo ya me estoy como, yo todavía me siento como el joven, pero yo creo que ya estoy tirando como para una cuchacha. Eres joven adulto. Sí, exactamente. Bueno, pastor, pues, ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias, pues, por compartir aquí tu testimonio. Hemos visto ya, y los que lo van a ver, ¿no? Este proceso que has contado, cómo ha sido tu vida. Sabemos que no es fácil, que todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras situaciones, pero lo importante es tener esa identidad clara y saber, yo sirvo a un Elohim viviente. Yo decido, Amén, yo quiero, es un mandamiento y ahorita que uno conoce la Torah ya sabe que es mandamiento, no es amén. solamente decir, no, pues yo quiero, no, ya si tú te metiste, ya ve con toda, que Elohim es un Elohim de amor, pero él también espera cosas de nosotros y nosotros nos comprometemos y nosotros le hacemos promesas. Él espera que nosotros las cumplamos, porque ahí está el verso bíblico que dice que mejor no prometas si no vas a cumplir, es mejor que no haya Exactamente. prometido. Entonces, si tenemos esa promesa, mira, la Biblia está llena de promesas. Hay tantas promesas en la Biblia que a veces, a veces no entiendo algunas ramas religiosas que necesitan oír de otra persona que te diga que Dios te ama y Dios va a hacer esto por ti, Él promete que te va a dar una esposa, un esposo, te va a dar una casa, un trabajo. Si es que ya todo está aquí escrito en la palabra. Exactamente. O sea, básate, primero que todo, en la palabra de Elohim. No Exacto. basta, o sea, no que el enfoque no sea escuchar a un humano, a un ser humano, que los humanos fallan, pero su palabra nunca falla. Sí, obviamente, hay que reunirse, Dios, o sea, están los pastores, están los líderes, muy importante. Y si tú sabes, viene de una buena base. ¿Por qué lo sabes? Porque has estudiado la palabra, porque tú también tienes ese conocimiento. Y cuando no entiendas algo como que esto, que el pastor, no lo entiendo, pues escudriña la palabra que aquí lo vas a encontrar todo. Entonces, como estaba diciendo, está lleno de promesas, entonces nosotros también debemos de hacerle nuestras promesas a Yahweh. Me comprometo, Padre, a seguirte, a obedecerte. Si tengo hijos, ¿no? A guiarlos por ese camino, a instruirlos por ese camino. Entonces, Amén. bueno, pastor, gracias nuevamente y no sé, ya para finalizar, ¿tienes algún otro comentario, algo que decir? Habla No, ahora o calla para siempre, como dice. simplemente la misma moraleja de hace un rato, es decir, nosotros cuando empezamos este camino, pensamos, o de esta manera, pensamos que el Eterno tiene una expectativa de nosotros y que nosotros tenemos que cumplir esa expectativa de hijos perfectos de Adonai. Eso es mentira, eso es mentira. El Padre, cuando sacó a Israel de Egipto, él sabía perfectamente que Israel iba a ser un becerro de oro y aún así lo sacó, porque él no está buscando gente perfecta, él está buscando gente imperfecta que se dejen llenar de un Elohim perfecto. Así que confía en el proceso, mantente fiel, mantente firme y no pierdas la esperanza, no pierdas la emuná de como lo que tú acabas de decir ahora mismo. La escritura está llena de promesas, no pierdas la emuná en esas promesas, porque ese es el combustible y la gasolina que te va a mantener andando en el proceso. El combustible y la gasolina que te va a mantener a ti andando en el proceso es tu confianza en la promesa de Adonai, que en lo que él dijo que iba a hacer contigo, él lo cumplirá, como dice la escritura en Romanos, que Rab Shaul dice, porque convencido estoy de que lo que él prometió tiene poder para cumplirlo. Así que solamente necesitas esa convicción. Con esa convicción y la obediencia al proceso que el Eterno quiere hacer contigo, a través de sus Shabbats, a través de su Torah, a través de sus instrucciones, de sus mandamientos, y cómo tú ordenas tu vida con esa instrucción, porque te mantiene viva esta esperanza y te mantiene vivo esta convicción, lo demás el Eterno lo hace. Se encarga de arreglarlo todo para que al final del día tú puedas decir,
valió la pena, Baruch Hashem, gracias al Eterno con esto. Pruébalo 6 meses, pruébalo 6 meses, prueba este proceso con el Eterno 6 meses. Y si en 6 meses no te funcionó, no sirvió para nada, no te preocupes, que Valeria se encarga de devolver de tus pecados. Así de simple. Ay, no, sí. Estaba tan seria, tan concentrada y escuché como al final mi nombre. No hay nada que perder, no hay nada que perder, no hay nada que perder, hay todo que ganar. Sí, cierto. Ya lo último, pues, porque es que mientras que estaba hablando, se me vino a la mente algo que estaba leyendo en un libro, y es que muchas veces nosotros, o sea, yo ahí me incluyo, cuando pasan situaciones que dices, la embarré, fallé, no debí haber hecho esto, como que tenemos ay, se me olvidó en español. Tenemos el Neigen, aquí alguien entiende Neigen, bueno. Neigen es como decir como la inclinación, ya, Ajá. es que a veces las palabras me van. Tenemos la inclinación como a lamentarnos mucho y como que a quedarnos ahí, como que nosotros Sí, mismos nos ponemos las cadenas con esa bola grandota así para no podemos mover, como que el no. grillete. Sí, eso mismo, como que tenemos esa inclinación a hacer eso, no, es que yo fallé y te quedas ahí en el dolor, en la tristeza, en la decepción, como que qué decepción de mí, qué cosa conmigo, y se queda ahí y ya, o sea, ahí ya uno muere, o sea, está muriendo como espiritualmente, pero eso no es lo que Elohim quiere de nosotros, o sea, sí, si tú fallas, arrepiéntete de tu corazón, hazte Ya. shuvá, o sea, renueva esa relación con Amén. Elohim, Padre, Amén. fallé, pero aquí estoy. Amén. O sea, no solamente de palabra, ¿me entiendes? Porque muchas veces puede pasar que uno dice, no, me arrepiento, y un mes después, un año después, lo vuelves a hacer, ¿no? O sea, que sea un arrepentimiento genuino, verdadero. Y se me vino a la mente una cosa que no tiene que ver, o sea, bueno, tiene que ver un poco con el tema, por eso se me vino a la mente. Es que estaba leyendo el libro y hablaba de una mujer, la escritora dio como ejemplo de esta mujer, una mujer inglesa que ya iba en su camioneta y estrelló a una persona y la persona murió. Y eso la marcó a ella mucho, que aunque la policía hizo investigación y fue declarada inocente, ella se sintió como un remordimiento tan grande de que le haya quitado la vida a un ser humano, y que ella quedó sin nada, sin dinero, sin persona, ya se alejó de todo, ya que entró en una depresión muy grande, una señora ya anciana, es que ella era una señora adulta. Y ella murió porque ella vivió 15 años ahí en su minivan, y cuando murió, supuestamente, pues ella se encuentra con este hombre que atropelló y le dijo, no te preocupes, yo sé que todo el tiempo estuviste mal porque te sintiste culpable, pero quiero decirte que yo me lancé, o sea, yo quería acabar con mi vida y tú eras la que viniste y pues te tocó a ti. Entonces, ella estaba con un remordimiento grande, yo le quité la vida, pero mira a esta persona lo que hizo. Entonces, no hay que quedarse como ahí, darle vueltas, porque el pensamiento de uno es muy poderoso. Lo puedes utilizar para bien. No se imagina las cosas que uno puede lograr con solo tener un Ujú. pensamiento. Pero si lo utilizas para mal, te estás acabando totalmente. Entonces tengamos el pensamiento que Mashiach quiere que nosotros tengamos y verá que Amén. seremos más que vencedores en él. Amén. Quiero cerrar con algo porque me siento recordar ahora de parte de mi testimonio que no lo había hecho porque se me había olvidado. Eh, lo pasé por alto y creo que, es decir, tiene mucho que ver con lo que tú estabas hablando ahora acerca de cómo uno se pone esos grilletes que lo mantienen más bien es hundido en el problema en lugar de salir del problema. Y esta parte del testimonio mío, muchos jóvenes se pudieran sentir identificados. Y es que yo por muchos años, incluso estando ya en la Torá, fui adicto a la pornografía. Y esa es una cosa que verdaderamente te hace poner esos grilletes, porque te llena de tanta y de tanto remordimiento, porque esa es la diferencia que tenemos que saber hacer. ¿Qué es verdadero arrepentimiento en Torah, Teshuvah, y qué es remordimiento? Porque el remordimiento es lo que te pone esos grilletes. Cuando tú te quedas ahí,
La palabra dice remordimiento, remorder. Como que tú tienes algo en la boca y lo muerdes y lo muerdes y lo muerdes. Nunca te lo tragas, simplemente muerde y muerde y muerde y muerde. Y por mucho que lo muerde, el problema no se va a ir, sigue ahí. Hasta que tú no te tragues el problema, hagas la digestión del problema y lo expulses, el problema no se va a ir. ¿Entiendes? Entonces, muchos años estuve cautivo en esa área, adicción a la pornografía, estando ya en Torah, y hubieron muchos tips que el pastor me dio que me ayudaron de cosas para hacer. Pero si tú me preguntas a mí, Santo, ¿qué fue lo que te sacó a ti de ese problema? La perseverancia. Porque ¿cuántas veces lo hice? ¿Cuántas veces me sentí mal? ¿Cuántas veces me llené de culpa? ¿Cuántas veces me llené de ese remordimiento? ¿Y a cuántas consecuencias negativas eso me llevó? Hombre, estaríamos acá hasta el próximo miércoles hablando. Pero se salió de ahí, se eliminó el problema, porque no vas a estar ahí la vida entera. Tú puedes sentir que llevas ahí la vida entera, pero el problema se acaba en tu perseverancia y en tu consistencia. Hombre, hay muchas cosas que tú puedes hacer, vuelvo y repito, no solamente siendo perseverancia y consistente vas a resolver el problema, ¿no? Porque te puedes meter 25 años siendo consistente y perseverante y 25 años lleno de esa inmundicia, lleno de ese problema. Entonces, no solamente con eso, pero, la clave más fuerte es tu manera de ir porque cuando te llena ese remordimiento, te llena esa culpa, te encadenas con esos grilletes, no avanzas. Y para mí, una de mis palabras, de las palabras más impactantes, y a mí personalmente me impactan y me motivan de Yeshua, son precisamente cuando él le dice a la mujer, levanta tus ojos, ¿te condena a alguien? Yo tampoco te condeno. Cuando tú entiendes eso, que Yeshua, no te lo dijo, como dice el pastor, no te lo dijo Periquito de los Palotes, no, lo dijo Yeshua, el rey, el juez, te dice, yo no te condeno. Si yo no te condeno, ¿por qué te vas a condenar tú? Exacto. Si yo no te perdoné y estoy aquí listo para levantarte, ¿por qué tú te vas a quedar hundido ahí? Hay un video, imagino que tú lo has visto, hay un video de es una ovejita como en un hueco, y llega el pastor, saca la ovejita y ella brinca y se vuelve a caer y se vuelve a tirar en el hueco. Muchas veces somos así. Viene Yeshua y Yeshua puede manifestarse a través de su espíritu, puede manifestarse a través de tu pastor, puede manifestarse a través de un amigo en el cual confíes y te abre y le cuentas tus problemas. Yeshua puede manifestarse a través de muchas maneras. Esa es su multiforme gracia, de que él puede manifestarse como le dé la gana a él para ayudarte a resolver tu problema. Y Yeshua puede venir y sacarte del hueco, pero no volvamos a tirarnos en el hueco. Sí. Ella te sacó y ella te dijo, yo no te condeno, vete y no peques más, pero mantente. Es como que el mensaje se ha resumido en eso, mantente fiel al proceso, mantente fiel al proceso, mantente fiel al proceso. Amén, hermanos. Así que mantenerse fiel en el proceso. Amén. Esa Amén. es la conclusión. Así concluimos con este testimonio. Avanzar, proseguir a la meta, que lo que nos espera son cosas grandes. Si Amén. En nombre de Yeshua. Amén, exactamente. Bueno, pastor, ya nosotros aquí siempre finalizamos con una oración, así que aquí viene el momento que te diga si puedes hacer la oración final, por favor, para cerrar esta serie. Claro, con mucho gusto. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, por este tiempo de bendición, amado Padre, porque realmente, Rey, cuando todo lo que hacemos en honor a tu nombre nos bendice.
todo lo que hacemos en honor a tu nombre nos llena de tu presencia, nos llena de tu shalom. Y eso es lo que percibo en este tiempo, Padre. Pudiera ser esa luz de esperanza, amado Rey, que eres tú. Tú eres esa luz de esperanza en la cual cada uno de nosotros pone sus ojos, amado Padre, para que avanzando en este camino de la vida y en los procesos que tú pones delante de cada uno de nosotros, se pueda cumplir la palabra que dice, porque convencido estoy, el que empezó la buena obra en nosotros, no se detendrá hasta llevarnos a la imagen del varón perfecto, que es Yeshua HaMashiach. Esa es nuestra meta, amado Rey. Tú eres nuestra meta, amado Padre. Y te pedimos, Rey, que pongas fidelidad en cada uno de nosotros. Fidelidad, amado Padre, y perseverancia. Para que, como dice tu escritura, el que persevere hasta el fin, que logremos perseverar hasta el fin, amado Yeshua, en tu camino, en tu Torah y en tu emuná. Amado Padre, te oramos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amén. Shalom, shalom, pastor. Shalom, Bendiciones. shalom, amada familia, que Dios los bendiga. Shalom, bendiciones.